Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy me voy a poner un poco el sombrero de profesor universitario porque vamos a desmenuzar un problema fascinante que está literalmente en el corazón de la informática moderna. Imaginen esto. Por un lado tenemos a las máquinas, ¿verdad? Entidades que operan estrictamente en un mundo binario, puros ceros y unos, pulsos eléctricos, nada más. Y por el otro lado estamos nosotros, los humanos, que pensamos y hablamos usando conceptos súper abstractos, lógica y lenguaje natural. O sea, el abismo entre cómo piensa una máquina y cómo funciona nuestra mente es inmenso. Entonces, ¿cómo cruzamos ese abismo? Bueno, la respuesta está en la arquitectura de los lenguajes de programación. Son ese puente mágico y absolutamente fundamental que hace posible toda nuestra era digital. Para que no nos perdamos, este es el plan de estudios de hoy. Primero veremos el puente humano-máquina. 2. La anatomía de un programa. 3. Tomando decisiones lógicas. 4. Automatizando con bucles. Y 5. Cerramos con funciones y modularidad. Un viaje directo y estructurado desde lo más básico hasta lo complejo. Empecemos con el punto número 1, el puente humano-máquina. Antes de tirar código, tenemos que entender cómo diablos logramos que nuestra intención humana mueva los engranajes de un circuito electrónico. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que todo buen estudiante debe hacerse antes de teclear nada. ¿Qué es exactamente un lenguaje de programación? Piénsenlo un segundo. Si nos vamos a la definición del libro de texto, nos dice que es un conjunto de reglas, símbolos y sintaxis que nos permite escribir instrucciones que la compu puede entender y ejecutar. Básicamente es nuestro traductor. En los inicios de todo esto, literalmente tenías que perforar tarjetitas de cartón para darle instrucciones a la máquina. Una locura. Afortunadamente, ya no hacemos eso. Hoy, estos lenguajes son un verdadero salvavidas porque nos ahorran la tortura de escribir en código binario puro. Funcionan como una interfaz increíble que nos deje construir desde la calculadora de tu celular hasta sistemas operativos que mueven al mundo entero. Ahora, si analizamos esto un poco más a fondo, vemos que hay niveles un espectro de abstracción. De un lado tenemos los lenguajes de bajo nivel, como ensamblador. Estos operan cerquísima del hardware. Son rapidísimos, eficientes al máximo y te dan control total sobre el procesador y la memoria. Pero, y es un gran pero, escribirlos es un dolor de cabeza y no te los puedes llevar fácilmente de una máquina a otra. En el otro extremo están los lenguajes de alto nivel, como Python o JavaScript. Estos se leen casi como inglés básico. Claro, aquí sacrificamos un poquito de ese control milimétrico del hardware, pero a cambio ganamos una legibilidad tremenda y la maravilla de la portabilidad. Tu código funciona en casi cualquier sistema sin tener que reescribirlo por completo. Y fíjense, dentro de esos mismos lenguajes de alto nivel, la mecánica cambia. Tenemos los lenguajes compilados y los interpretados. Los compilados, como C++, usan un compilador que agarra todo tu código fuente y lo traduce de un jalón a código máquina antes de que corra. Es como una maquinaria industrial pesada. Tarda un poco en prepararse, pero una vez que arranca, vuela. Por el contrario, un lenguaje interpretado, digamos JavaScript, va traduciendo el código línea por línea justo en el momento en que se ejecuta. Sería como tener un intérprete en vivo susurrándole a la máquina. Pierdes una fracción de segundo en velocidad, sí, pero ganas muchísima flexibilidad para hacer cambios sobre la marcha. Pasemos a nuestra segunda sección, la anatomía de un programa. Ya entendimos el idioma. Ahora vamos a meternos al capó del auto para ver la gramática y la estructura que realmente le da vida a nuestras aplicaciones. En términos súper simples, un programa no es más que un proceso automatizado. Esencialmente es una receta, una serie de pasos lógicos diseñados con una intención clara para llegar a un resultado específico. No importa si estás sumando 2 más 2, corriendo un algoritmo complejo o manejando una base de datos gigante. Al final del día, todo se reduce a ejecutar instrucciones sistemáticamente. Y el ciclo de vida de este proceso es súper predecible. Tienes un inicio y luego empiezas a ejecutar instrucciones una tras otra. Pero ojo, aquí viene lo bueno. La magia está en los pasos 3 y 4. El código casi nunca va en una línea recta perfecta. Tenemos desvíos basados en condicionales e iteraciones a través de bucles antes de llegar por fin al fin. O sea, alteramos ese flujo normal de arriba hacia abajo para crear software que realmente parezca inteligente y se adapte. Y para armar estas instrucciones, necesitamos nuestras piezas de Lego, ¿no? Piénsenlo como las partes de una oración. Los tipos de datos, como los números, las cadenas de texto, los booleanos, arreglos y objetos, son los sustantivos, son la materia prima. Y luego están los operadores, que son como los verbos y adjetivos, los aritméticos para hacer cálculos, los de comparación para ver si dos cosas son iguales, y los lógicos para conectar ideas.
Ellos son los que deciden exactamente cómo interactúan nuestros sustantivos de datos dentro del código. Muy bien, sección 3, tomando decisiones lógicas. Ya tenemos los sustantivos, vamos a meterle acción a esto. Vamos a ver cómo le enseñamos a la máquina a evaluar su entorno y a tomar caminos distintos por su cuenta. Todo el motor de esta toma de decisiones depende de las estructuras de control. Todo se basa en evaluaciones booleanas. Suena elegante, pero es simplemente preguntarle a la compu, ¿esto es verdadero o falso? Usamos la instrucción if, que literalmente significa sí, para abrir la puerta. Si la condición es verdadera, ¡pum!, entras y ejecutas esa parte del código. Si es falsa, el programa puede revisar un plan B usando else if. Y si de plano ninguna de esas se cumple, tenemos el else, que es la ruta por defecto. Esta es la base absoluta de cómo cualquier programa en el mundo toma decisiones reactivas. Lo que nos lleva a la sección 4, automatizando con bucles. Ya vimos cómo hacer que la compu tome una decisión, pero donde las computadoras realmente nos dan 1000 vueltas a los humanos es haciendo trabajo repetitivo y aburrido sin cansarse jamás. Aquí es donde entra la iteración. Imaginen que estamos frente al pizarrón de clases. Vamos a desglosar estas 3 estructuras de iteración, porque cada una tiene su truco. Tenemos el bucle for, que es tu mejor amigo cuando sabes de antemano exactamente cuántas veces quieres repetir algo. Te empaqueta todo el inicio, la condición y el paso en una sola línea bien limpiecita. Luego está el bucle while, que es ideal cuando la repetición depende de una condición que puede cambiar en un momento que desconoces. Tú manejas el estado manualmente. Y finalmente el do while, que es una variante súper interesante. Aquí le dices a la máquina, haz el código de adentro al menos una vez, y luego ya evaluamos si seguimos o paramos. Te garantiza esa primera ejecución sí o sí. Y finalmente, llegamos a la sección 5, funciones y modularidad. Porque claro, cuando tus programas empiezan a crecer y tienes un montón de decisiones y bucles por todos lados, necesitas una buena arquitectura para que todo se mantenga operable y no colapse. Aquí es donde entra al rescate la función. En términos formales, es un bloque de código reutilizable. Siguiendo con nuestra clase de gramática, véanlas como si fueran párrafos modulares que hacen una tarea súper específica y nada más. Toman valores de entrada, hacen una serie de acciones internas completamente aisladas del resto del sistema y te devuelven un resultado impecable. Al partir un problema gigantesco en estas unidades pequeñitas, leer tu código general se vuelve muchísimo más fácil. De verdad no puedo enfatizar lo suficiente los inmensos beneficios de esta encapsulación. Primero, reutilizas código, lo cual evita la terrible práctica de escribir la misma lógica múltiples veces, que siempre trae errores. Además, hace que todo el sistema sea modular. Mantener y depurar el código pasa de ser una pesadilla total a ser un simple ejercicio ágil. Y lo mejor, al inyectar diferentes datos en los parámetros de la función, un solo bloque de código puede procesar y reaccionar dinámicamente a variaciones infinitas. Es la máxima expresión de la eficiencia en el diseño. Bueno, para ir cerrando este análisis, los quiero dejar con una reflexión provocativa. A veces la gente ve la programación y piensa que es magia negra o algo inescrutable. Pero, como demostramos hoy, no tiene nada de mágico. Es, en su esencia más pura, una forma altamente estructurada de diseño lógico y comunicación. Una vez que dominas cómo fluye el control, cómo iterar y cómo modularizar tus ideas, las posibilidades de lo que puedes construir para empoderar a la humanidad son literalmente ilimitadas. La lógica del lenguaje es simplemente el comienzo de la invención. Así que les dejo esta gran pregunta. Si el código es al final del día simplemente comunicación estructurada, ¿qué sistemas asombrosos creen que pueden llegar a construir ustedes una vez que dominen esta lógica subyacente?